El pueblo es dueño de todo, gritó Lasso, abriendo los brazos. La cumbre de La Habana guardaba silencio, todos escuchando esta afirmación de poder popular. Pero cuando Milei se puso de pie y dijo, «Esteban, ¿por qué se silencia a ese pueblo?», esos brazos cayeron y las voces se callaron, porque los datos que tenía estaban a punto de exponer la verdadera dimensión de la represión en Cuba. Los salones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana respiraban la solemnidad característica de los encuentros parlamentarios más importantes esa noche de agosto. Era una reunión que había sido planificada con meticulosa atención al protocolo. Esteban Lasso Hernández, el presidente de la Asamblea Nacional y uno de los líderes históricos más respetados de la Revolución cubana, recibiría oficialmente a Javier Milei en el corazón del poder legislativo socialista. Las banderas estaban perfectamente organizadas, los protocolos diplomáticos cuidadosamente estructurados, y en el ambiente se respiraba esa formalidad que solo generan los encuentros entre representantes de sistemas políticos fundamentalmente opuestos. Esteban Lasso Hernández ocupaba su lugar en el estrado principal de la Asamblea, con esa presencia institucional magnética que había perfeccionado durante décadas como uno de los rostros más visibles del parlamentarismo socialista cubano. Su traje protocolario impecable, su postura de estadista veterano y esa expresión que había presidido miles de sesiones legislativas y representado la continuidad institucional de la revolución durante las transiciones políticas más complejas. No era solo un presidente parlamentario, era el guardián viviente de la democracia socialista cubana, el hombre que había demostrado que el poder popular podía institucionalizarse y perdurar a través de generaciones, el único líder legislativo en el hemisferio que podía reivindicar más de 4 décadas de representación ininterrumpida del pueblo trabajador. Frente a él, en el banco reservado tradicionalmente para invitados de honor, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado todas sus visitas a instituciones internacionales desde que asumió la presidencia argentina. Su presencia contrastaba notablemente con la solemnidad parlamentaria del recinto, gestos naturales, una serenidad que parecía ajena a las formalidades legislativas tradicionales. No parecía intimidado por estar en el epicentro del poder popular más longevo de América. Si acaso, parecía genuinamente interesado en entender el funcionamiento de una maquinaria legislativa que había operado durante más de 6 décadas, bajo el mismo modelo político. El encuentro había comenzado con toda la ceremonia que exigía el protocolo parlamentario cubano. Lasso había desplegado su repertorio completo de hospitalidad institucional, el recorrido por los hemiciclos históricos, las explicaciones detalladas sobre el funcionamiento del poder popular, esa mezcla de orgullo legislativo y doctrina revolucionaria que había perfeccionado durante décadas de representar la voz institucional del pueblo cubano. Era su oportunidad perfecta para demostrar ante un presidente extranjero que la democracia socialista no solo funcionaba efectivamente, sino que había demostrado su superioridad sobre los sistemas representativos burgueses durante más de medio siglo. Durante las primeras 2 horas, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados del intercambio parlamentario de alto nivel. Explicaciones detalladas sobre los mecanismos de participación popular, referencias históricas a los logros legislativos de la revolución, esa presentación institucional elegante que caracteriza los encuentros entre líderes parlamentarios experimentados. Lasso estaba en su mejor forma como representante del poder popular, desplegando su conocimiento enciclopédico de los procedimientos legislativos socialistas, estableciendo comparaciones favorables con otros sistemas parlamentarios, demostrando por qué Cuba había logrado mantener la representación popular auténtica durante décadas de desafíos internacionales. Pero algo sutil había comenzado a cambiar en la dinámica del intercambio. Milei no estaba reaccionando como la mayoría de los visitantes oficiales que habían recorrido la Asamblea Nacional durante las décadas anteriores. No expresaba la admiración habitual por los mecanismos de participación popular, no hacía los comentarios protocolarios sobre la efectividad del sistema socialista, no adoptaba los patrones conversacionales que habían caracterizado las visitas parlamentarias similares. Más inquietante aún, parecía estar tomando notas muy específicas, como si estuviera documentando aspectos particulares del discurso sobre poder popular. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Lasso decidió desplegar su argumento más contundente.
la demostración práctica del funcionamiento del poder popular y su superioridad sobre los sistemas representativos capitalistas. Presidente Milei, dijo Lasso inclinándose ligeramente hacia adelante con esa solemnidad que había caracterizado sus discursos más memorables desde el estrado de la Asamblea. Es fundamental que comprenda la naturaleza auténtica del poder popular que hemos construido en Cuba. Era su movimiento estratégico, la demostración de legitimidad popular, la exhibición de representación genuina, el tipo de argumento de autoridad democrática que había impresionado a delegaciones internacionales y validado el sistema cubano ante observadores de múltiples países. El hemiciclo se cargó de expectación. Los asesores presentes se prepararon para escuchar una de esas lecciones magistrales de democracia socialista que habían hecho famoso a Lasso en los círculos parlamentarios internacionales, y todos anticiparon ver cómo el presidente argentino respondía a la demostración de legitimidad popular más refinada del hemisferio. Pero lo que sucedió a continuación no fue lo que nadie había anticipado. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en su asiento y miró directamente a Lasso con una expresión que mezclaba respeto institucional con algo que podría haber sido curiosidad analítica. Presidente Lasso, dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la solemnidad del momento, me interesa mucho esa perspectiva sobre el poder popular auténtico. ¿Podríamos hablar de algunos indicadores específicos de esa participación popular? La pregunta cayó sobre el hemiciclo como una piedra en agua quieta. En 10 palabras directas, Milei había transformado completamente la naturaleza del encuentro. Ya no era una presentación sobre la superioridad del poder popular, era una solicitud de evidencia empírica sobre participación democrática. Lasso sintió que el terreno parlamentario familiar comenzaba a moverse bajo sus pies. En décadas de encuentros con delegaciones internacionales, rara vez había tenido un interlocutor que no aceptara las explicaciones institucionales como demostración suficiente, sino que pidiera datos concretos sobre funcionamiento democrático. Por supuesto, presidente, respondió Lasso recuperando su compostura parlamentaria habitual. En Cuba tenemos elecciones regulares donde el pueblo elige directamente a sus representantes, contamos con mecanismos de rendición de cuentas permanentes y mantenemos consultas populares sobre todas las decisiones importantes que afectan a la nación. Comenzó a desplegar su arsenal estadístico más impresionante, las cifras de participación electoral, los números de candidatos propuestos por la base, los datos de consultas populares que habían legitimado las políticas más importantes de la revolución. Milei escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, y cuando Lasso terminó su presentación, sacó discretamente su teléfono del bolsillo. Muy interesante, presidente, dijo comenzando a consultar la pantalla, con la tranquilidad de quien revisa información de rutina, pero me gustaría contextualizar esos mecanismos, con algunos indicadores internacionales, sobre libertad de expresión y derechos políticos. Comenzó a leer con la misma tranquilidad académica que había caracterizado sus intervenciones más contundentes. Índice de libertad en el mundo de Freedom House 2024. Cuba calificación 13 de 100 puntos. Categoría, no libre. Ranking mundial. Puesto 178 de 195 países evaluados. Los primeros números comenzaron a caer sobre el hemiciclo como gotas de realidad internacional. No eran ataques ideológicos, pero estaban estableciendo un patrón de libertades que contrastaba dramáticamente con cualquier definición de poder popular auténtico. Reporteros Sin Fronteras, Índice de Libertad de Prensa 2024. Cuba ocupa el puesto 171 de 180 países. Número de periodistas independientes encarcelados según el Comité para la Protección de Periodistas, 11 actualmente en prisión. Lasso ya no podía mantener su sonrisa parlamentaria habitual. Su expresión había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en décadas algo que podría haber sido incomodidad institucional. Pero lo más revelador, continuó Milei adoptando un tono más analítico, son los datos sobre el derecho de los ciudadanos a organizarse políticamente y expresar disenso, que son elementos fundamentales de cualquier poder popular auténtico. Se dirigió directamente a Lasso, incluyéndolo en su análisis pero transformándolo de anfitrión educativo en objeto de evaluación empírica. Presidente, cuando analizamos la capacidad real de los ciudadanos cubanos para participar en política más allá de los mecanismos oficiales, encontramos patrones muy preocupantes para cualquier definición seria de poder popular,
regresó su atención a los documentos que había estado consultando. Amnistía Internacional, Informe 2024, número de presos de conciencia documentados en Cuba, 1,003 personas encarceladas por expresar opiniones políticas. Organizaciones de la sociedad civil independientes permitidas legalmente, 0. Lasso intentó recuperar terreno con una de sus estrategias parlamentarias clásicas. Presidente, esas organizaciones occidentales no comprenden la naturaleza específica de nuestro sistema, comillas. Presidente Lasso, lo interrumpió Milei con una sonrisa que no tenía nada de descortés. Yo no estoy citando interpretaciones occidentales. Estoy presentando datos sobre derechos básicos que cualquier definición universal de participación popular incluye. Sacó nuevamente su teléfono, y Lasso sintió una punzada de alarma al darse cuenta de que había más información por venir. Porque verás, he estado revisando las comparaciones regionales sobre participación política, y hay datos que cualquier líder parlamentario debería conocer sobre la situación de su país en perspectiva internacional. Comenzó a leer con la misma precisión analítica. Índice de Democracia de The Economist 2024. Cuba, calificación 3.52 de 10 puntos, categoría régimen autoritario. Posición regional, último lugar en América, puesto 143 de 167 países evaluados globalmente. Los números de realidad democrática fueron como una avalancha sobre toda la narrativa de poder popular que Lasso había construido durante décadas. ¿Y sabes qué es lo más significativo, Esteban?, preguntó Milei, adoptando un tono casi consultivo. Que cuando comparamos estos indicadores con países que experimentaron transiciones democráticas en periodos similares, el contraste sugiere patrones muy específicos sobre la relación entre poder popular declarado y derechos políticos efectivos. Se dirigió a sus documentos con precisión estadística. España tras la transición democrática, Freedom House 94 sobre 100. Portugal, 96 sobre 100. Chile tras Pinochet, 93 sobre 100. Cuba después de 65 años de poder popular, 13 sobre 100. Adoptó una postura más reflexiva, y la pregunta que me surge como observador es, ¿cómo es posible que un sistema que afirma representar el poder popular auténtico tenga los indicadores de libertad política más bajos del hemisferio? El resto del encuentro transcurrió en una atmósfera completamente diferente. Lasso intentó recuperar el control del intercambio con algunos comentarios sobre las particularidades históricas del proceso revolucionario cubano, pero su argumentación había perdido toda efectividad. Era evidente que había perdido completamente el dominio narrativo del encuentro, que sus argumentos de legitimidad popular habían sido desmantelados por análisis comparativo internacional, que su primera confrontación real con evaluación empírica era también la más pública de su carrera parlamentaria. Por primera vez en más de 4 décadas de liderazgo parlamentario, Esteban Lasso Hernández había sido confrontado no con hostilidad ideológica, sino con evaluación de derechos. No había sido atacado o descalificado, había sido sometido a los mismos criterios de libertad política que se aplican universalmente, y eso resultaba infinitamente más desestabilizador para su imagen de representante del poder popular auténtico. Durante las horas siguientes al encuentro, algo extraordinario comenzó a suceder en los círculos intelectuales internacionales que seguían la política cubana. Las transcripciones del intercambio, filtradas discretamente por algunos asistentes, generaron debates intensos sobre la diferencia entre mecanismos de participación formal y derechos políticos efectivos. Los comentarios no atacaban el sistema socialista cubano, sino que cuestionaban si los procedimientos electorales eran suficientes para validar afirmaciones de poder popular en ausencia de libertades básicas. The Miami Herald publicó un editorial titulado Poder Popular versus Derechos Políticos, que analizaba los datos presentados por Milei sin tomar partido ideológico, pero concluyendo que la participación política auténtica requiere garantías de libertad de expresión y organización que trascienden los mecanismos electorales formales. El Washington Post dedicó una sección especial al análisis comparativo de los sistemas de participación popular, invitando a académicos de diferentes universidades para evaluar los datos sin sesgos políticos. Dentro de los propios círculos intelectuales que seguían el desarrollo del socialismo cubano, el impacto fue sísmico. Varios observadores internacionales que habían estudiado el modelo parlamentario cubano
comenzaron a cuestionar privadamente si las evaluaciones previas habían incorporado adecuadamente los indicadores internacionales de derechos políticos. No era hostilidad ideológica, era curiosidad académica sobre la efectividad real de los mecanismos de participación en contextos de restricciones a las libertades básicas. Los centros de estudios latinoamericanos que habían analizado el sistema político cubano como alternativa válida a la democracia liberal comenzaron a revisar sus marcos teóricos. El Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami publicó un paper que concluía: los mecanismos de participación formal muestran funcionamiento sistemático, pero requieren complementarse con garantías de derechos políticos básicos para constituir poder popular auténtico según estándares internacionales. Esteban Lazo Hernández mismo, en una reflexión posterior que sorprendió a muchos observadores, admitió en una entrevista con Granma: el intercambio con Milei me hizo reflexionar sobre cómo el poder popular se percibe internacionalmente. Tal vez debemos explicar mejor cómo nuestro sistema garantiza la participación auténtica del pueblo trabajador. Pero añadió algo más matizado: durante décadas hemos enfocado la explicación de nuestro sistema en los mecanismos institucionales. Esa noche comprendí que el mundo también evalúa el poder popular por la libertad efectiva de los ciudadanos para participar en política. 6 meses después del encuentro, Esteban Lazo había introducido modificaciones significativas en cómo la Asamblea Nacional explicaba el funcionamiento del poder popular a delegaciones internacionales. Sin cambiar los principios del sistema socialista, había incorporado explicaciones más detalladas sobre cómo los mecanismos cubanos garantizaban la participación ciudadana dentro del marco revolucionario. Los nuevos materiales incluían comparaciones con otros sistemas socialistas y referencias a las particularidades históricas del proceso cubano. Un año después, cuando un periodista de Reuters le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche histórica en La Habana, su respuesta fue característica: Lazo representaba la confusión entre procedimientos formales y participación libre. Esa noche simplemente se demostró que el poder popular auténtico requiere que el pueblo pueda expresarse libremente, no solo votar en elecciones controladas. Pero añadió una reflexión más profunda: lo que me sorprendió no fue que defendiera tanto su sistema, sino que alguien con tanta experiencia parlamentaria no se diera cuenta de que en el siglo XXI, el poder popular se mide por la libertad efectiva de los ciudadanos, no solo por la existencia de procedimientos electorales. Comillas. El legado de aquella noche en la Asamblea Nacional fue transformador para el debate internacional sobre el sistema político cubano. Los nuevos análisis que emergieron en centros académicos adoptaron marcos más complejos. Podían reconocer los mecanismos institucionales cubanos mientras evaluaban también los indicadores internacionales de libertades políticas. El modelo parlamentario cubano fue analizado con criterios que combinaban funcionamiento institucional con derechos políticos efectivos. Y así, en los hemiciclos de la Asamblea Nacional en La Habana, bajo las banderas que habían presidido décadas de poder popular, se demostró que ningún sistema político, por institucionalizado que esté, puede eludir indefinidamente la evaluación basada en libertades políticas efectivas. Esa noche, Esteban Lazo Hernández aprendió la lección más compleja de su carrera: que cuando el poder popular formal se encuentra con la evaluación de derechos políticos, el poder popular descubre que necesita más que mecanismos institucionales para validarse internacionalmente. Y que en la era de los derechos humanos universales, tener procedimientos parlamentarios ya no es suficiente, también se necesita garantizar libertades políticas efectivas. Porque al final, el momento más revelador no fue ver cómo Lazo explicaba el poder popular cubano, sino ver cómo Milei transformó una presentación institucional en una evaluación sobre la diferencia entre participación formal y libertad política real. Y esa evaluación escribió un nuevo capítulo en el debate sobre qué constituye realmente el poder popular en el siglo XXI. Esteban Lazo Hernández había sido el guardián más respetado del parlamentarismo socialista cubano durante más de 4 décadas. Esa noche no perdió su posición, su respeto institucional o su rol histórico. Perdió su certeza de que los mecanismos formales eran suficiente validación del poder popular. No por imposición externa, sino por confrontación con estándares internacionales. No por hostilidad ideológica, sino por evaluación de derechos. El cambio había llegado,
no con intervención y presión, sino con datos y comparaciones. Y así comenzó una nueva era en la que el poder popular cubano tuvo que aprender a explicar su legitimidad, no solo por sus procedimientos institucionales, sino también por su capacidad de garantizar libertades políticas efectivas dentro de su marco socialista. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre tener mecanismos de participación versus garantizar libertades políticas efectivas, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que los sistemas más institucionalizados deben enfrentarse a las evaluaciones más rigurosas, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre cómo se debe medir realmente el poder popular auténtico.